¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Ahora que ya están las campañas prácticamente en su parte más importante, donde todos los candidatos se quieren hacer los graciosos, se quieren hacer los inteligentes, consienten a la gente y le soban el lomo a las personas y piensan que de una forma u otra la gente va a ceder a sus galanteos para darles el voto, pero en realidad mucho de lo que los candidatos dicen no tiene nada que ver con la realidad, o por lo menos con lo que la gente piensa que es lo más importante para su vida cotidiana. Pero a los políticos no les importa. Ellos finalmente creen que el hecho de llegar y echarle a la gente un rollo tototote, como dicen ellos, un choro mareador, es más que suficiente para que la gente diga, oh, qué tipo tan brillante, a este sí lo voy a elegir. No, lo que pasa es que a veces la gente vota de manera pareja en razón del interés que presumiblemente representa un partido o un proyecto. Y muchas veces eso favorece a muchísimas personas que no tienen ni siquiera la más mínima calidad y conocimiento de la realidad como para que la gente pudiera depositar en ellos su confianza. Y verá usted a lo que me refiero. Tendrán una idea clara los candidatos a puestos de elección popular y sus partidos políticos sobre cuáles son las verdaderas preocupaciones de la gente. Lo más probable es que la mayoría lo ignore y no las tenga consideradas en una cartera básica de propuestas durante las campañas electorales que van a desembocar en los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Lo que más le preocupa a la gente, así lo concretito, la gente que vive en el barrio, que vive en la colonia, que vive en una pequeña comunidad, que vive en una ciudad media o incluso en una gran metrópoli, lo que más le preocupa a la gente en toda la geografía del país son asuntos vinculados a su realidad inmediata. Es decir, la falta de servicios básicos como alumbrado público, agua potable y pavimento en las calles de sus barrios, colonias o comunidades. Incluso, por ejemplo, ¿cuántos de nuestros compañeros que están en este momento trabajando en Sin embargo y que se van a las 11 o 12 de la noche, van a transitar por una ciudad que tiene muchas deficiencias de seguridad, de alumbrado, y probablemente van a llegar a colonias donde también hay una falta de servicios básicos que mucho lastima a las personas? Bueno, pues lo que a la gente le inquieta en lo más inmediato, por ejemplo, son los problemas de inseguridad y en muchas colonias o barrios lo que conocemos como pandillerismo. Y también, por supuesto, la falta de escuelas, la falta de hospitales, la falta de centros de salud. Así de elemental es la necesidad que muchos políticos no ven. Pero igual de trascendentes son todas estas necesidades para la vida cotidiana de la mayoría de la gente en nuestro país. Es decir, lo que la gente todos los días vive y lo que la gente todos los días necesita. Bueno, nos vamos a remitir a un estudio denominado Encuesta Nacional de Cultura Cívica que preparó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con una muestra muy poderosa, una muestra a 25,113 personas entrevistadas cara a cara en sus hogares en 6 regiones del país entre el 17 de agosto y el 18 de septiembre del 2020, y fue una encuesta muy robusta que se publicó en junio del 2021. Bueno, pues mire usted, nos vamos a la diapositiva número 4 y vemos datos muy concretos. En el ámbito nacional, en la diapositiva número 4 lo vemos, en el ámbito nacional el 87.7% de la población de 15 años y mayores, que fue encuestada por el INEGI, se siente muy orgulloso de ser mexicano. El 87.7% se siente muy orgulloso de ser mexicano, mientras que el 73% se siente muy identificado con el lugar donde vive. Es decir, la gente quiere su barrio, quiere su colonia, quiere su ciudad y le gustaría que estuviera mejor equipada, estuviera en mejores condiciones, y es donde él se siente identificada, la persona se siente identificada. Ve usted, por ejemplo, el 73% de los encuestados dice que tiene un grado de identificación del 73% con el lugar donde vive, y en el caso de los varones es el 74% y en el caso de las mujeres el 72%. Pero cuando le preguntamos a la gente, ¿usted se siente orgulloso de ser mexicano?
Bueno, pues el 88% de los varones dicen que sí, y el 87% de las mujeres también dicen que se sienten muy orgullosas de ser mexicanas. Es decir, hay un sentido de identidad y de pertenencia del pueblo con respecto a su identidad nacional y también con respecto al lugar donde le tocó vivir, como diría Cristina Pacheco. Ahí les tocó vivir, allí nos tocó vivir. Bueno, pues en la diapositiva número 5 vemos lo siguiente. En el segmento de las personas de 60 años de edad y más, 60 años de edad y mayores, el 89.7% expresó sentirse más orgulloso de ser mexicano. Es el segmento donde la gente dice que se siente más orgullosa de ser mexicano. Lo vemos en la gráfica, es la barra, la última barra de la parte inferior. El 89.7% de las personas de 60 años y mayores se sienten muy orgullosos de ser mexicanos. Y el 80.1% se siente muy identificado con el lugar donde vive. Usted sabe que hay personas pues que nacieron, crecieron, se casaron, tuvieron hijos y tuvieron nietos en el mismo barrio y en la misma colonia de toda la vida. Eso le da mucha cohesión social y mucha integración social a las colonias y a los barrios. Bueno, pues con respecto al conocimiento e interés por la política y por los problemas de la comunidad, el 84.7%, esto lo vemos en la siguiente diapositiva, el 84.7% de la población de 15 años de edad y mayores identificó que en su colonia o localidad ha tenido problemas de infraestructura, seguridad, provisión de servicios educativos y de salud. Para el 71.2% de los encuestados, los problemas que experimentan con mayor frecuencia son la falta de alumbrado o agua potable, los baches o las fugas de agua. O sea, esto es lo que la gente ve todos los días. Esto es lo que la gente enfrenta todos los días. Y sabemos, por ejemplo, que en la mayoría de las ciudades del país, por ejemplo, el alumbrado público está concesionado. Y es un negocio entregado a particulares, como sucede, por ejemplo, en la zona metropolitana de Guadalajara o en la zona metropolitana de Monterrey o en otras pequeñas zonas metropolitanas. Un servicio básico como el alumbrado público, los políticos lo ven como una oportunidad para hacer negocio. ¿Por qué? Porque le entregan la concesión a una empresa y muy probablemente por debajo del agua la empresa les reditúa algún beneficio. Bueno, pues fíjese usted. El 84.7% de las personas encuestadas dijeron que en su colonia o localidad han tenido problemas de infraestructura con la seguridad, con la provisión de servicios educativos o de salud, y para el 71.2% los problemas que experimenta con mayor frecuencia son la falta de alumbrado público o de agua potable, el problema de los baches o el problema de las fugas de agua. Y usted ve en este pie que estamos observando en pantalla, el 71.2% dice que las faltas de alumbrado o agua potable o baches o fugas de agua son los más importantes. ¿Por qué, por ejemplo, es tan importante el alumbrado público? Por una razón muy sencilla, porque el alumbrado público tiene mucho que ver con la seguridad de las familias. Y la seguridad de las familias tiene que ver con las hijas y los hijos o los esposos que llegan en la noche o ya un poco tarde, y si llegan a una colonia, barrio o comunidad mal alumbrada, la gente tiene miedo. Bueno, pues usted pregúntese cuántos de los candidatos que llegan a su colonia o a su barrio se comprometen, por ejemplo, a decir, miren, vamos a tomar en serio el asunto del alumbrado. Vamos a tomar en serio el asunto de los pavimentos. Vamos a tomar en serio el asunto del agua para que no les falte el agua a ustedes durante todo el año y lo menos posible, excepto en casos de verdadera emergencia. Estos que estamos viendo es lo que la gente dice que es lo más importante para ellos. No lo que tiene que ver con los rollos larguísimos y las propuestas así como espectaculares o faraónicas de los candidatos, no. La gente ve su mundo desde una perspectiva muy simple y muy elemental, pero los políticos, la mayoría de los políticos, no ven esto, porque ellos viven en colonias que están bien iluminadas, viven en colonias donde probablemente nunca les falta el agua potable, viven en colonias donde incluso son cotos que tienen hasta bardas y hasta vigilancia armada en los accesos.
Pero el pueblo, la generalidad de las personas vive con todos estos problemas que estamos enumerando. Y habrá quien diga, no, hombre, esas son nimiedades. No, no son nimiedades. Y ahora que andan los candidatos en campaña, usted que en su barrio, su colonia o su pequeña comunidad tiene problemas, agárrelo así en firme y dígale, a ver, a mí no me eches el rollo. A mí dime cómo me vas a ayudar para resolver este y este problema que tiene que ver con los servicios básicos que nosotros necesitamos para vivir como personas en condiciones razonablemente buenas o aceptables. Luego, fíjese usted, esto que sigue es muy interesante en la diapositiva número 7. ¿Cómo se informa la gente sobre los asuntos que son de su interés? Esto es muy bueno. A nivel nacional, por ejemplo, el 97.6% de las personas de 15 años de edad y mayores dijo tener mucho interés en los asuntos o problemas de su colonia o localidad. Y esto es muy bueno. Para el 60.4% de los encuestados, la fuente más directa de información en su comunicación personal es el entorno de su vivienda. Es decir, en México todavía la mayoría de la gente convive con sus vecinos, los conoce, platica con ellos, comparten sus preocupaciones. En tanto que para el 37.5%, las pláticas con sus familiares son los que enriquecen su conocimiento de la realidad. Y ahí ve usted, por ejemplo, ¿cómo se informa la gente sobre los asuntos que le interesan? Bueno, pues la comunicación personal en el entorno de la vivienda representa el 60.4%. Las pláticas con la familia, el 37.5%. Y aquí es donde entramos nosotros. Las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, 29.8%. Esto dice la gente, ¿eh? Y después aparece la televisión con el 15.3%, el teléfono celular 11.8%, por internet en páginas de periódicos o revistas el 7.7%. Pero lo que me llama la atención y creo que es lo más importante, porque es lo que le da cohesión a las comunidades desde el barrio, la colonia o la pequeña comunidad o la ciudad media o la gran metrópoli, es que la gente todavía, el 60.4% de las personas tienen como fuente directa de información su comunicación personal en el entorno de su vivienda y el 37.5% en las pláticas con sus familiares. Y por eso esto que la gente dice es lo que verdaderamente le importa a la gente. Y vamos a la diapositiva 8 porque el 55.8% de la población de 15 años de edad y más se manifiesta muy interesada o preocupada por los asuntos del país. El porcentaje de mujeres con respecto a los varones es más alto, es decir, las mujeres, niñas, señoritas, señoras, abuelas, madres, las señoras amas de casa o señoras que se dedican como jefes de familia a trabajar por la familia, el 58.9% de ellas están muy interesadas en la realidad del país y preocupadas por los asuntos del país, en una proporción mayor que los varones, 58.9% de mujeres, 52.5% de varones. Y en la diapositiva 9 vemos, con frecuencia nos preguntamos, ¿cuál es la razón por la cual los jóvenes votan en menor proporción que las personas de otros segmentos de edad? Pues bien, son los segmentos de edad de personas de 30 años y mayores los que se manifiestan más interesados y preocupados por los asuntos de la vida pública en México. Eso explica por qué los jóvenes a partir de los 29 años empiezan a mostrar mayor interés por quiénes son los candidatos, cuáles son los partidos políticos y entonces se hacen más presentes en las urnas. Pero evidentemente esto sucede a partir de los 30 años. Usted ve que allí en ese segmento, en esa barra vemos que de 30 a 60 años y más son los porcentajes más altos de las personas que dicen que tienen mucho o algo de interés por los problemas de su comunidad o los problemas del país. Y luego, ¿cuáles son las regiones en las cuales las personas se dicen más interesadas y preocupadas por los problemas del país?
Bueno, pues hay la media nacional, el porcentaje de personas que dicen que están preocupados por los asuntos del país es del 55.8%. Usted lo ve ahí en la tercera barra horizontal. Pero si se fija, en Mesoamérica Central, que es Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, y en Mesoamérica Centro-Sur, que es Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, es donde el porcentaje de personas que expresan más interés y preocupación por los problemas del país tienen los porcentajes más altos y suponemos que también de participación. Y otra gráfica muy importante es la número 11, donde observamos, fíjese usted, el 73.9% de las personas del país que expresaron estar muy interesadas y preocupadas por los asuntos públicos, el 73.9% declaró que se informaba a través de la televisión, en tanto que el 44.7% dijo que lo hacía a través de redes sociales, principalmente Facebook, Twitter y YouTube, mientras que otro 22.2% señaló que obtenía información por Internet en páginas digitales de periódicos y revistas. Pero lo notable es esto. ¿Ve usted cómo han disminuido los porcentajes de audiencia de la radio convencional? ¿Sí? Y también, por ejemplo, la lectura de periódicos y revistas en papel anda verdaderamente muy bajo. Trae un promedio del 9.6% a nivel nacional. Entre los varones, el consumo de periódicos y revistas es de 11.3% y entre las mujeres es apenas del 8%. Entonces, han cambiado sustancialmente los hábitos de lectura de la gente. La gente ya tiene como segunda fuente de información las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, donde estamos nosotros, los de Sin Embargo. Pero todavía la televisión en muchas áreas rurales o en muchas zonas periféricas, en muchas goteras de ciudades y zonas metropolitanas, todavía la televisión abierta es el único medio a través del cual la gente accede a la información y en muchos casos no es la mejor información ni tampoco la información más confiable. Y finalmente, el 54.6% de la población de 15 años de edad y mayores que declaró estar muy interesada o preocupada por los asuntos del país, el 54.6% consideró que el principal problema de México, sí, usted tiene razón, es la corrupción, los gandallas, los abusivos, los que quieren hacerse ricos con el dinero de la gente, los que hacen negocios con el dinero público. Todos esos que están involucrados en la corrupción son los que representan el mayor problema para este país. Y en segundo lugar, el 53.1% dijo que la calamidad más importante es la pobreza, en tanto que el 50.4% ubicó como su principal preocupación la inseguridad. Y así terminamos este recorrido. Estas son las preocupaciones verdaderas, las reales, las más cercanas al entorno de las personas, y no las que los candidatos y los partidos políticos presumen que son las necesidades de la gente. Por eso cuando llegan a la colonia, dígales, a ver, espérate, ¿ya viste cómo vivimos? ¿Ya viste las insuficiencias que tenemos en la colonia o en el barrio? ¿Ya viste que tenemos muy mal alumbrado? ¿Ya sabes que aquí el suministro de agua nos lo dan por goteo y tenemos tandeos 4 o 5 días a la semana? ¿Ya observaste los agujeros que hay en todas las calles? ¿Sabes que por aquí no pasa nunca una patrulla o cuando pasa nada más es para extorsionar a los muchachos? Todo eso que nos refleja esta encuesta, tiene usted que reclamárselo a los políticos que ahorita andan en campaña, pero que no conocen la realidad verdadera de la gente. Bueno, y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos.